Hola ajedrecista, ¿sabrías decirme en 3 segundos quién gana en esta posición? Si te quedas hasta el final del vídeo vas a saber responder a esta pregunta. Empezamos con el cuarto capítulo del curso de finales gratuito. Hoy tratamos el tema de la oposición. Como siempre, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo, así que quédate hasta el final del vídeo para aprenderlo todo. Para empezar tenemos que preguntarnos para qué sirve la oposición. Pues sirve principalmente para dos cosas. 1. Para impedir que el rey rival pase a nuestro territorio. O 2. Para pasar con nuestro rey a su campo y empezar a capturar los peones. La oposición es enfrentar el rey al rey rival con un número impar de casillas entre los dos, haciendo que le toque al rival y de esa forma nosotros podamos pasar o impidamos que pase. En este caso, ¿quién tiene la oposición? Pues para saberlo tenemos que saber a quién le toca mover. Como le toca mover al blanco, es el negro el que tiene la oposición porque está a un número impar de casillas y es el turno del blanco. Si el rey blanco mueve, entonces el rey negro podrá pasar, podrá capturar los peones y entonces ganará al final muy fácilmente. Pero, ¿qué pasa si el blanco aquí intenta hacer una jugada que pierde tiempo? Por ejemplo, la jugada A3, gastando un tiempo, intentando ganar la oposición él para poder capturar el peón de E4 cuando el rey negro se tenga que quitar. Aquí el negro tiene una única jugada que gana, que sería la jugada A6. Un movimiento muy bueno que espera a que el blanco gaste su última jugada con A4 para nosotros hacer la jugada A5. Ya el blanco no tiene más jugadas legales, solamente puede mover el rey y una vez que el rey se mueva, otra vez el rey negro pasa, captura los peones y gana el final. Pero ¿qué pasa si aquí las blancas intentan hacer la jugada A4? Pues aquí el negro hace la jugada A5 y otra vez lo mismo, gana la oposición, el rey blanco tiene que mover, el rey negro pasa y gana el final. Aquí le toca mover al blanco y solamente tiene una jugada que le salva y puede hacer tablas. Para el vídeo y piénsalo un poco. La única jugada buena aquí sería hacer rey G1, ganando la oposición a distancia. Eso es, enfrentar un rey a otro con un número impar de casillas, más de 1, porque entonces sería la oposición cercana, como hemos visto en el ejemplo anterior. Pero vamos a pensar qué pasa si aquí el blanco intenta ganar la oposición cercana. Pues el problema que tiene es que no va a poder conservarla de forma indefinida. Por ejemplo, rey C2, rey E2 todavía gana la oposición, pero a rey C3, cuidado porque ahora ya no puedo hacer rey E3, tengo un peón. Y cuando me quite, el rey negro va a poder acercarse a mi peón y capturarlo. Porque ahora, cuando yo defienda a mi peón, me van a hacer la jugada rey D2, me van a ganar la oposición las negras. Y ahora eso significa que va a poder pasar a hacer la maniobra de rodeo y capturar el peón. Por ejemplo, rey F3 sería la única jugada que defendería al peón, pero ahora el negro pasa con la maniobra de rodeo o maniobra envolvente. Y a rey F4 vendría por detrás del peón, lo capturaría, coronaría el peón de D y la partida estaría ganada. Tampoco sirve hacer aquí rey F3 con las blancas, porque ahora el negro tiene una única jugada que gana. Para el vídeo y piénsalo. La jugada sería rey D1, ganando la posición en diagonal para que si el rey blanco intenta venir a por los peones, ya hemos conseguido la maniobra de rodeo y ganamos como hemos visto antes. O si el rey blanco intenta parar la entrada del rey negro, pues entonces hacemos rey D2, ganamos la oposición y otra vez con la maniobra de rodeo ganamos la partida. Así que la única jugada buena del blanco que hace tablas es rey G1, ganando la oposición a distancia, una oposición que vamos a poder mantener de forma indefinida. Ahora lo único que tenemos que hacer con blancas es simplemente ganar la oposición constantemente. Oposición cercana, oposición distante, cercana, sigo con la oposición distante. Y si el negro intenta aquí hacer una jugada con algún peón, simplemente coronamos los dos a la vez y el final es tablas. Solamente tenemos que tener cuidado de no volver a hacer rey E2 ganando la posición cercana aquí, porque otra vez no podemos conservar la oposición más y perdemos el final. Vamos ahora a responder la pregunta que te he hecho al principio del vídeo y luego vamos a ver el concepto más complejo de todos. Esta posición, da igual quién mueva, que la partida es tablas. Aunque el blanco tiene dos peones, tiene un peón pasado y protegido en el final, necesita la ayuda del rey para apoyar el peón de G y poder coronar. Pero si el negro sabe la oposición, va a conseguir que eso no suceda y por lo tanto la partida es tablas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si rey D3, simplemente rey D5, ganando la oposición, no dejamos pasar al rey blanco y entonces el peón por sí solo no puede coronar. Si rey C3, mantenemos la oposición. Si rey D2, mantenemos la oposición. Si rey aquí, oposición. Constantemente hacemos por las jugadas que mantengan la oposición y la partida será tablas. Pero
Aquí, ¿qué hacemos con negras? Mantenemos la posición. Para el vídeo y piénsalo. No hagáis rey b5, que os salís del cuadrado del peón y entonces el blanco gana la partida. Si no sabes lo que es el cuadrado del peón, te dejo aquí un vídeo donde te lo explico perfectamente. Así que lo que tiene que hacer el negro es hacer rey d5, mantener la posición en diagonal, pero dentro del cuadrado del peón de g4. Y de esta forma, ahora cuando el rey blanco intente pasar, por ejemplo por b4, pues ya podemos volver a ganar la posición cercana y simplemente mantener la posición constantemente y la partida pues es tablas. De nuevo, aquí haríamos otra vez rey d5, mantenemos la posición en diagonal y si intenta venir por aquí, otra vez hacemos la posición por aquí y será tablas. Como siempre, en los comentarios te dejo un estudio para que puedas practicar todo este tema de la oposición. Y vamos ahora con el concepto más complejo de todos, que se llama la conjugación rectangular. El blanco puede ganar esta partida, pero para ello tiene que capturar el peón de d4. Y para conseguir capturarlo va a tener que conseguir ganar la oposición distante, para conseguir luego la oposición cercana, luego hacer la maniobra de rodeo que hemos visto antes, capturar el peón y coronar uno de los que le quede. Pero, ¿qué hace aquí el blanco para ganar la oposición? Pues la jugada correcta es rey g8. La conjugación rectangular u oposición rectangular, que es al hacer un rectángulo entre los dos reyes, si todas las casillas son del mismo color, vamos a conseguir ganar la oposición distante y luego la oposición cercana. Como siempre, si te gusta este contenido, por favor, dale like, suscríbete, compártelo, para que podamos hacer más vídeos como este. Sería un error hacer la jugada rey g7. ¿Por qué? Porque aquí el negro haría rey a7, nos ganaría la oposición distante a un número impar de casillas, y eso se traduce que cuando vayamos acercándonos hacia el peón, pues nos va a ganar la oposición cercana y la posición es tablas, ya que mi rey no va a poder hacer el rodeo para capturar el peón. Si por ejemplo rey f5, me ganarían la oposición otra vez a distancia y sería tablas. Así que oposición rectangular, rey g8. Si ahora el rey negro es el que entre a la séptima fila, pues nosotros vamos a poder ganar la oposición a distancia y por lo tanto vamos a terminar ganando la partida. Si el rey negro intenta mantenerse por la sexta fila, pues otra vez oposición rectangular. Si rey c7, pues otra vez aquí habríamos ganado la oposición cercana y ganaríamos el final. Si el negro se mantiene por la sexta fila, pues ahora ganamos la oposición en diagonal y después de rey d6, oposición cercana, y vamos a conseguir hacer la maniobra de rodeo y vamos a capturar el peón y vamos a terminar ganando la partida. Así que guárdate bien en la memoria esta oposición rectangular, un concepto muy útil para muchos finales. Si quieres seguir aprendiendo finales, te dejo aquí 2 vídeos para que puedas hacerlo.